Bueno, le contaba desde el principio del programa, de hecho desde ayer, pues que hubo un cruce de declaraciones entre el canciller Marcelo Ebrard, quien estaba presente en la mañanera, y la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior mexicano, sobre la firma de un acuerdo con Estados Unidos para que en México se pudieran procesar solicitudes de asilo en Estados Unidos, un programa que se denominó Quédate en México. Tengo a Marta Bárcena en la línea telefónica, le agradezco mucho la confianza de estar en el programa. Embajadora, ¿cómo le va? Bien, gracias. Pues aquí tratando de aclarar todas las situaciones y dichos. Hubo, Pascal, es un gusto estar contigo. Gracias. Hubo pues señalamientos muy duros hacia usted, no solo por parte de Ebrard, sino del presidente, diciendo que ahora forma parte del bloque conservador. ¿Cómo llegamos a esto, embajadora? Pues esa es la pregunta que yo también me hago, porque para mí, y retomo también lo que dijo el presidente ayer, simplemente fue el derecho a manifestarme, el derecho a expresar, Uh-huh. la importancia de decir la verdad en lo que respecta a las negociaciones en materia migratoria, Uh-huh. que como bien tú dices, uno es el programa Quédate en México, que es a lo que hace referencia Pompeo en su libro, Uh-huh. y es cuando dice, Ebrard lo aceptó, yo lo negocié, pero me pidió que no se hiciera público. Cosa que también ha Y dicho Trump, por cierto, ¿no? cosa que también ha dicho Trump y que Uh-huh. se manejó entonces siempre como una decisión unilateral de Estados Unidos. Y a mí así se me dijo siempre en la Cancillería, que era una decisión unilateral Uh-huh. de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso yo cuando sale el libro de Pompeo lo que digo es efectivamente, eh, es cierto lo que dice Pompeo. Otra cosa son las negociaciones de junio de 2019, que es Uh-huh. cuando el expresidente Trump amenaza con imponer aranceles Uh-huh. si no se contiene la migración. Y ahí es donde viene la discusión de otro tema diferente a Quédate en México, que es el acuerdo de tercer país seguro. Y en donde el señor Ebrard dice que cuando él llega a Washington yo ya lo había aceptado, lo cual es una gran mentira. Pero Uno, usted no podía, yo no podía unilateralmente aceptar. no podía firmar nada, ¿no? Me imagino. Así es, yo Porque no no podía funcionan las aceptar. cosas así. Así es, exactamente, Uh-huh. Pascal, no funcionan así. Un embajador no se manda solo. No, pues Si no. yo no tenía instrucciones de México, yo no podía hacer nada. Y eso lo sabía yo y lo sabían los estadounidenses. Uh-huh. Entonces, eso es una gran mentira. Segundo, dice que yo estaba a favor del acuerdo porque venía de Turquía y que le quería pedir a Estados Unidos el mismo dinero. Mira, justamente porque yo venía de Turquía, conocía muy bien los alcances y límites de un acuerdo de tercer país Uh-huh. seguro. Tercer país Los seguro, para quien europeos. no lo sepa, es que alguien que quiere migrar a Estados Unidos, en este caso, tiene que hacerlo desde otro país, tiene que hacer el trámite desde otro país, ¿es correcto? No, A el ver, tercer país seguro implica que todo el que quiere solicitar asilo, el tercer país seguro son solo para los solicitantes de sí, bueno, asilo, sí, claro. no Uh-huh. para los migrantes. Uh-huh. Que todo nacional de tercer país que cruce por México y cruce la frontera irregular o regularmente, perdón, sobre todo irregularmente a Estados Unidos para solicitar asilo, se le va a denegar si no solicitó el Uh-huh. asilo antes en México. ¿Qué Uh-huh. quería decir entonces un acuerdo de tercer país seguro para México? Que casi nadie tendría derecho a solicitar asilo por vía terrestre, digamos, Uh-huh. en Estados Unidos, sino que todos tendrían que solicitar asilo en México. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso era evidente que México no podía aceptarlo, porque no podríamos, uno, nos convertiríamos en un imán hasta cierto punto, y dos, no podríamos simplemente soportar la cantidad de solicitudes de asilo que podrían darse, aunque nos dieran muchos miles de millones de dólares, que era evidente que no nos los iban a dar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en las negociaciones de junio, el vicepresidente Pence lo pone sobre la mesa, me dice usted que estuvo en Turquía, lo conoce, y yo le contesto de manera irónica,
Claro que sí, van a empezar ustedes poniendo, a ver, $6,000 millones sobre la mesa. Se rieron. Ujú. Obviamente era algo que no iba a pasar y al día siguiente nos tratan de imponer un acuerdo sobre la mesa. Yo paro la negociación, ahora mandan al consultor jurídico diciendo que estoy rompiendo el sigilo de las negociaciones. A ver, lo que estoy haciendo es demostrar Ujú. con hechos que yo nunca acepté ni estuve a favor del acuerdo de Pero es que tercer además país. las dos cosas no pueden ser ciertas, es decir, o rompe el sigilo o no está diciendo la verdad, ¿no? O sea, no pueden ser Así ciertas es, las dos cosas. así es. Sí. Entonces, eh, esto es el tema y el tema es que nunca hubo acuerdo de tercer país seguro y en eso yo estoy de acuerdo con Ebrard, nunca se aceptó, Ujú. Pero no sí se no aceptó se el quédate en impusieron México. aranceles. Sí afectó el quédate en México y mira, Pascal, lo preocupante de todo esto es que todas las cosas que acepta México, sea quédate en México, sea recibir ahora venezolanos o Ujú. no, o cubanos, todo esto sienta precedentes. Los precedentes en derecho y en derecho internacional y en derecho migratorio son muy Ujú. importantes. Entonces, sí, si uno ve los documentos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, dicen claramente, este proyecto del departamento no se puede llevar a cabo sin el apoyo de México. Ujú. Pero una vez que ya México lo acepta, entonces la siguiente negociación ya no les vas a decir, oiga, no, porque ¿qué te van a contestar ellos? Oiga, pero si ya lo aceptó Ya lo acá, aceptaste. ya lo aceptó antes. Por cierto, este programa de los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, ¿sería como un segundo capítulo de un acuerdo que se hace pero no se comunica plenamente a la opinión pública? Mira, yo pienso que no podría decirlo porque la información que tengo es la que ha aparecido en los medios de comunicación americanos, Ujú. básicamente el Washington Post, que ya desmintieron el embajador Ken Salazar y el Departamento de Seguridad Interior, y anexas a ese artículo del Washington Post vienen una serie de comunicaciones internas del Departamento de Seguridad Interior, que es lo que he empezado a revisar. Pero este programa, pues parecería una versión, pero no puedo afirmarlo, Ujú. una versión mezclada de Quédate en México con Mm. elementos de tercer país seguro. Ya. Ya, Ujú. el canciller Ebrard pues ha negado que haya ocultado la información sobre Quédate en México, incluso dijo, se lo comuniqué al Senado. ¿Usted qué le contestaría, embajadora? Yo tengo entendido que le comunicó al Senado eso como una decisión unilateral, cuando lo que está firmando Pompeo Ujú. es que fue un acuerdo bilateral. Ujú. Ya, es decir, que lo está planteando en términos de que Estados Unidos lo puso como condición para no imponer aranceles, así lo diría. No, porque lo de la imposición de aranceles es posterior. Ujú. El Quédate en México como decisión unilateral desde noviembre de 2018. Sin pedir nada a cambio. No, sin pedir nada a cambio y en ese momento no teníamos la amenaza de imposición de aranceles. Ujú. Ujú. Entonces, En ese momento sí, lo que hay que recordar, Pascal, lo que se tenían eran las famosas caravanas que venían casi todas de Honduras, sí. ¿sí? Entonces, lo que quería Estados Unidos era tener mensajes disuasorios, Ujú. ¿sí? Y la mejor disuasión que encontraron fue decirles, aunque tú pidas asilo en Estados Unidos, porque normalmente antes del quédate en México, cuando alguien solicitaba asilo en Estados Unidos, o se quedaba en un, no centro de detención, pero en un lugar especial, o le daban Ujú. lo que se llama parole, o en inglés, que no encuentro la traducción adecuada, que es el permiso para permanecer en Estados Unidos Sí. y presentarse a las audiencias de los juicios. Ujú. Lo que los estadounidenses argumentaban es que una vez que los extranjeros solicitaban el asilo y se les dejaba libres en Estados Unidos, después no se presentaban a las audiencias, Ujú. lo cual había una gran discusión en Estados Unidos porque las ONGs decían que sí se presentaban. Sí.
Entonces Estados Unidos dijo, yo no los quiero dejar sueltos porque me voy a llenar de solicitantes de asilo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo dos cosas. Redujo al mínimo el número de visas de asilo que otorgaba cada año. Uh-huh. Trump lo llegó a reducir a 18,000 por año. Imagínate, 18,000 asilados por año para un país de 300 millones de habitantes. Nada. Y por otra parte, para que no dejaran libres a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, dijeron, pues ahora se regresan a esperar sus juicios de asilo en México. Eso fue Quédate en México. Sí. ¿Sí? Y entonces, lo que siempre México peleó es, a ver, y te digo, la gran diferencia es que muchos creímos que sí era una medida unilateral y no sabíamos que había sido un acuerdo bilateral, es que no nos regresaran demasiadas personas, que se controlara el regreso por ciertos puertos de entrada y no por todos, sí, y que los juicios de asilo no excedieran un periodo de 6 meses. Estamos conversando con la embajadora Marta Bárcena. Marta, para resumir un poco lo que hemos platicado hasta ahorita, son dos momentos distintos. Sí. El del programa Quédate en México y el de la amenaza de imponer aranceles, que digamos tenía como petición por parte o exigencia por parte del gobierno de Trump utilizar efectivos militares para contener las olas migratorias. Pero concentrándonos en Quédate en México, ¿cuál fue, digamos, a cambio de qué aceptó México el programa Quédate en México? No lo sé, porque eso es justamente la negociación que hizo Ebrard. Uh-huh. Cuando se manejó como una decisión unilateral, la única razón para aceptar a estas personas fueron razones humanitarias. Uh-huh. O sea, porque no se les podía dejar en el desamparo. Pero siempre hubo una discusión sobre cuánto tiempo podía durar esas personas en territorio nacional, el programa mismo, de qué nacionalidades uh-huh. y bajo qué condiciones. Y eso fue lo que nunca se cumplió. Entonces, ¿qué pasó? Que nos regresaron una gran cantidad de personas. Ahorita no tengo el número. Fueron como 70,000, ¿no? Creo recordar. Cerca de 70,000 o un poco más. Sí. Y tú te acuerdas esas escenas dramáticas de las personas debajo del puente en Reynosa. Esperando meses, sí, en circunstancias que verdaderamente eran vergonzosas. Uh-huh. Se tuvo que mover a otras personas a Monterrey porque las ciudades fronterizas ya no aguantaban esa carga. Uh-huh. y nunca se negoció, digamos, un apoyo para las organizaciones de la sociedad civil o aún para las instalaciones federales que acogían a esas personas. Uh-huh. Entonces, básicamente, pues es que el Quédate en México, digamos, que fue a cambio de nada. Uh-huh. Ahora, entonces la pregunta es, ¿qué se ganaba? Sí, ahora usted niega entonces lo que dijo ayer Ebrard, que usted estaba dispuesta a aceptar o ya había aceptado el tercer país seguro. Lo niego, pero totalmente. Uh-huh. No, y ya expliqué por qué. Sí. Porque ni yo me mandó sola, yo no podía aceptar nada. Porque lo había conocido en Turquía, conocía, ¿no? Uh-huh. No, nunca el tercer país seguro. Ya. Entonces, él o miente o simplemente nunca entendió y tergiversa las cosas. Y no sé cuál de las dos circunstancias es peor para un secretario de Relaciones Exteriores, no entender o mentir. Ahora, él ayer dijo que el propósito suyo, el propósito de Marta Bárcena, no era decir la verdad, contar la verdad sobre lo ocurrido, sino afectarlo a él en lo personal. ¿Qué le respondería al canciller? Pues que esa es una idea de él. Yo no tengo ningún interés en afectarlo a él en lo personal. Yo tengo como propósito contar la verdad y eso y de que tengo rencor obsesivo y demás, pues son elucubraciones de él. Yo no le guardo ningún rencor, me tiene totalmente sin cuidado. Lo que me interesa es cómo estas acciones y estos programas que se acordaron uh-huh. afectan la dignidad de México, la política exterior de México y el margen de maniobra futuro del Estado mexicano. Eso es lo que me interesa. Las ambiciones personales de Ebrard no me interesan. Aunque tengo una larga cauda de actos de corrupción detrás de él.
Eso ya lo decidirán los votantes mexicanos si lo quieren o no. El presidente que ayer pues expresó su opinión sobre este diferendo, ¿está en su opinión mal informado? Pues quizás no tiene todos los elementos de todas las personas que estuvieron en la negociación, porque pues es decisión del presidente saber si habla con todos y si escucha a todos, o si quiere nada más tener un resumen a través de una sola persona, y eso es decisión de él. Por último, embajadora, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarle, ¿usted tuvo la oportunidad de contarle esto que nos está relatando a nosotros, de contárselo al presidente López Obrador? Mira, la negociación del programa de Quédate en México, había encuentros en la Secretaría de Gobernación entre diferentes elementos de diferentes secretarías de Estado, ¿sí? Y por ley, la política migratoria la define la Secretaría de Gobernación. Entonces, los canales de interlocución con el presidente sobre Quédate en México, y había serias diferencias al interior del gobierno sobre Quédate en México, eran los dos secretarios, Relaciones y Gobernación, ya designados y en funciones. No era el papel de una embajadora, de un subsecretario, todo, ir con el presidente y decirle, oiga, no, mire, es que la verdad es que es esto y esto. O sea, y eso fue lo que sucedió con Quédate en México. Y en el caso de aranceles y migración, quien estuvo hablando por teléfono con el presidente durante las negociaciones fue el secretario Ebrard. ¿Qué le dijo al presidente? No lo sé. Bueno, pues embajadora, le agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Marta. Hasta luego. Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano y ex embajadora de México en Estados Unidos y también en Turquía.